Muy bien, ahí estamos. Bueno, si les parece, sigue entrando gente, Silvi y Ari, así que si les parece, ustedes van admitiendo, pero ya acercándonos a las 17:10, dar comienzo con este encuentro. Recién nos saludamos un poquito de manera informal, living, ahora los saludo de manera un poco más formal. Bienvenidos, bienvenidos al espacio del Departamento de Cultura de CISAB. Nos alegra mucho ver todas estas caras, muchas de ellas conocidas, que extrañamos encontrarnos ahí por nuestros lindos senderos, que esperemos que muy prontito podamos volver a encontrarnos, pero en el mientras tanto, tomamos la decisión de seguir acompañándonos y seguir haciendo que estos espacios de cultura que tanto valoramos todos puedan seguir adelante y sobre todo con propuestas de mucha calidad. Y eso es lo que nos hace muy feliz, como por ejemplo esta tarde poder tener el honor de tener dos invitadas de recontra lujo para poder conversar sobre una película que a todos nos dejó miles de preguntas. Yo bromeaba hace un ratito recién que nos encontramos con Poli y con Diana en el chat y les decía que la verdad que cuando uno termina de ver la película, las preguntas brotan. Hay tanto para charlar que no hay que detenerse mucho a pensar, te van surgiendo todo el tiempo a medida que vas viendo. Así que voy a hacer una breve presentación. Nos acompaña esta tarde Poli Martínez Kaplún, que es la directora de la Casa Avance, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, directora de cine, tiene una productora audiovisual. Este es su segundo documental, ahora después nos va a contar un poquito sobre el anterior, sobre Lea y Mira dejan su huella, del 2017, que posiblemente ya lo hayan visto también muchos de los concurrentes. Así que te agradecemos, Poli, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación, placer. Y nos acompaña la recontragenia. Mira qué lindo presentarte así, ¿viste? No le ponemos formalidad, decimos la recontragenia, la licenciada Diana Wang, que es una voz adorable para escuchar sobre diversas temáticas. Diana es psicoterapeuta, es escritora, es conferencista. Ella es hija de sobrevivientes de la Shoah, fue presidenta de la institución Generaciones de la Shoah durante muchos años y también es miembro de comisión directiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Así que Diana, vos también, muy bienvenida a este espacio. ¿Te muteaste, Diana? A ver, te desmuteo. Espera. Lo que pasa es que voy a escuchar con el celular porque el sonido está llegando cortado. Entonces me voy a escuchar con el celular. Ah, bueno. Si no, después probá con auriculares. Viste que estás sin auriculares vos. No, pero escucho con el celular. Espera. Bueno, a vos se te escucha perfecto, así que genial, dale. Bueno, Poli, espérate, voy a poner acá la vista del hablante, ahí está. Poli, a lo largo de todo el documental podemos ver una cantidad de fotografías y videos de la vida cotidiana de tus ancestros, no de pose, ¿no? Sino realmente de la vida cotidiana, del siglo pasado de entreguerras. Yo me pregunto, ¿qué fue lo primero que te interpeló a vos para hurgar en tu identidad? Si fue la elección de tu hijo de hacer bar mitzvah, o si fue poder descubrir vos en tu familia que tenías un recontra tesoro en el living de la casa de tu tía. No sé si es ni lo uno ni lo otro en realidad. Yo venía de hacer esta película que vos mencionás, Lea y Mira, y bueno, como suele pasar, ¿no? Que uno reinterpreta su trayectoria o el destino o cómo se van dando los hechos de una manera mucho más fácil del presente hacia el pasado. Yo creo ahora, empiezo a entender ahora por qué la película La Casa de Vance vino después de esta película que yo hice, Lea y Mira. Lea y Mira, que algunos quizás la vieron, la película, bueno, o sobre todo si las conocen, es la historia de Lea Novera y Mira Sputnik, que sobrevivieron ellas, como dicen, de milagro a Auschwitz. Y bueno, nosotros con unos amigos productores empezamos con la idea de hacer esta película, nos fuimos acercando a los distintos centros, sobre todo a Generaciones de la Shoah, que preside Diana y Aida, para conocer, para buscar, para poder aprovechar esta oportunidad histórica también de poder encontrarnos mano a mano o en primera persona con gente que vivió lo que fue el genocidio, la Shoah.
Poli, te voy a y interrumpir un tener segundo. el Poli, testimonio de ellos. me dicen que se te escucha bajito. ¿Podés hablar un poquito más fuerte o acercarte al micrófono? Voy a hablar más fuerte, Ahí a está. ver si está mejor. Eh, em, entonces, yo venía de hacer esta primera película, Lea y Mira, y mientras la hice, que fue un proceso largo, que llevó unos 3 años hacerla, empecé a preguntarme qué pasaba con mi propia familia. Para mí fue una oportunidad también de conocer lo que había sido, conocer en mayor profundidad lo que yo sabía de lo que había sido la Shoah. Y la verdad es que yo hasta ese momento, incluso después de haber hecho la película, yo no sabía, verdaderamente, yo no conocía cuál había sido la historia de mi familia. Yo no sabía que mi familia también eran sobrevivientes de la Shoah. No estuvieron en campos de exterminio, pero eran europeos, eran judíos, y tuvieron que escapar del nazismo para no terminar en los campos de exterminio. Pero cuando vos decís no Eh, sabía, ¿no habías hablado con tu mamá nunca de este tema? eh, la verdad es que conocía aspectos muy generales y muy poco de los detalles de la historia, pero al saber, al preguntarme por la historia de mi familia, también empecé a preguntarme por qué justamente yo no sabía la historia de mi familia. Eso ya me parecía raro, porque yo tenía la edad que tenía y no conocía qué había pasado con mi familia. Y me encontré con esta realidad que se revela un poco en el documental, que es lo que sucede con muchas familias traumatizadas por lo que fue el genocidio, que el trauma, lo que vivieron fue tan importante, tan terrible, justamente tan traumático, que en muchos casos no pudieron después poder hablarlo, ¿no? Una de las formas que encontraron para poder atravesarlo fue justamente no hablar más del tema, no pensar en el pasado, afrontar el presente y el futuro sin volver a conectarse. Y me imagino lo doloroso y lo difícil que debe haber sido también eso, sin hablar de lo que había sucedido. Eh, y esto genera una falta de transmisión, ¿no? La falta de transmisión, de legado y de palabra hace que las generaciones siguientes no conozcan la historia, no conozcan la historia de sus propios padres y sus abuelos. Y yo soy tercera generación de sobrevivientes, estoy más distanciada de lo que pasó, y probablemente también por eso pude acercarme en esta búsqueda, pude acercarme con este interés a tratar de entender qué fue lo que pasó y a trabajar este tema del silencio también, que gente como Diana conoce también, ¿no? Porque Claro. en mi Pero ¿qué caso vino era algo... primero? ¿Qué vino primero, Poli? ¿El tema de la decisión de tu hijo de repente de hacer bar mitzvah, sobre lo que en un ratito hablaremos, o encontrarse con ese tesoro de fotografías que se ve en la primera escena del documental y decir, uy, por Dios, acá hay mucho? Esas dos cosas fueron disparadores, digamos. Lo que vino primero fue mi necesidad de saber y de conocer mi historia, y de entender qué había pasado, que por qué mi abuela era alemana, nació en Alemania, y recién a los 27 años se fue de Alemania, y por qué mi mamá nació en Egipto, y por qué no se quedaron en Egipto y vinieron a Argentina, y por qué después mis abuelos se volvieron a ir a Suiza. No sé, eran todos datos que yo sabía, pero Claro. no conocía para nada los detalles. Sabía que yo tenía un origen judío también, eso es algo que mi mamá siempre me lo dijo, pero la verdad es que yo no conocía también lo que se conoce de la historia y de lo que fue la Shoah y de lo que fue la Segunda Guerra desde mi educación. Además yo fui a un colegio laico, o sea que verdaderamente yo conocía muy poco. Terminé de conocer la historia de mi familia cuando hice la película. Ahí aparecieron estos disparadores, como te digo. Hacer la película también para mí fue, yo lo cuento ahí mismo, ¿no? Mi tía, que vivió siempre en Suiza, se jubiló y vino a la Argentina, y fue una oportunidad para que ella viniera con todos sus muebles, sus objetos, con esos objetos que habían estado 50 años en Suiza, que además habían salido, objetos que habían hecho todo este derrotero también, ¿no? Que Claro. habían salido de Alemania, que habían venido a Egipto, que habían venido a Argentina, y que luego volvieron a Suiza, y que de nuevo vinieron a Argentina. Y ahí empecé
a abrir los objetos. Fue una oportunidad también cuando ella vino de mirar en la casa que había sido de mis abuelos, ¿no? Poli, Los objetos familiares. Y me encontré con esta sorpresa de las fotos y de las películas. la primera escena... Perdóname. Cerrá, sí. No, y entonces empezaron a acumularse estas cosas, mi inquietud por conocer la historia, mi tía que había venido y que empecé a abrir ese tesoro de imágenes que era la vida, el pasado de mi familia. Y después mi hijo un día que decide hacer su bar mitzvah, que me dice, mamá, ahora voy a cumplir 13 años y yo quiero hacer mi bar mitzvah. Y para mí fue una sorpresa porque yo fui a colegio laico, porque no existían tradiciones en mi familia porque él va a un colegio laico. Y entonces también fue para mí seguir preguntándome, porque yo me lo estaba preguntando ya. ¿Qué pasa con mi propio, qué es mi judaísmo? ¿Soy judía o no soy judía? ¿Yo le puedo decir a mi hijo que soy judía? ¿Qué tipo de judía en todo caso soy? Mi mamá me dice que somos judíos de origen, sin embargo yo nunca había entrado a una sinagoga, no conocía, iba a reuniones, a las fiestas, pero invitaba por amigos, no porque se hiciera en mi casa. Bueno, todas esas puntas después empecé a desarrollarlas en el documental y después viene lo que es un proceso documental donde son todos hilos narrativos, ¿no? Que se van conjugando. Claro, claro. En un segundo voy a volver con muchas preguntas que tengo para vos y te digo una cosa, el chat me estalla de preguntas, tengan paciencia, voy a tratar de hacerlas, si no todas, la mayoría, pero está lleno de preguntas el chat. Diana, me gustaría preguntarte a vos si podés hacer un análisis, si podés definir cuál es el gran tema desde tu mirada, ¿no? Después le preguntaremos a Poli, el gran tema que aborda este documental, La Casa Bansi, porque yo tengo la sensación de que son una mezcla de desarraigo, identidad, resiliencia, negación, hay tanto. ¿Cuál es para vos el tema que engloba este documental? Ok, primero gracias por la invitación y me encanta que haya tanta gente escuchando y que tanta gente levantó la mano diciendo que había visto la película, porque lo que yo voy a decir va a tener sentido para quien vio la película, quien no la vio de pronto no va a entender algunas cosas. Yo creo que este precioso documental de Poli, el primero también era precioso, Lea y Mira dejan su huella, pero este es más personal para ella. Creo que tiene 3 ejes temáticos. Uno es la pregunta que abre todo el documental y que sobrevuela como una especie de paraguas cuando Poli se pregunta qué pasó entre Salomón y Isaac 7 generaciones atrás, en el siglo XVIII, y Nicolás, mi hijo, en el siglo XXI. ¿Qué pasó entre esos dos? ¿Qué pasó entre Salomón Isaac, que está en aquel retrato con la kipá, y mi hijo que de pronto quiere hacer el bar mitzvah? ¿Cómo llegó esto de allá hasta acá? Que me parece la pregunta fundante del documental, y bueno, y también que atraviesa la vida de Poli. El otro eje es la casa, porque la casa de Bansi es el título del documental. O sea que la casa es un protagonista importante. ¿Y qué hay adentro de esa casa? En esa casa está la historia de los judíos en Alemania. La historia de esa casa, lo que pasó con esa casa, cuenta la historia de los judíos en Alemania. Desde ser ciudadanos de pleno derecho del siglo XIX, desarrollarse, integrarse al mundo de la cultura, del arte, de la ciencia, y entonces comprar ese terreno, Otto Lippmann, y construir esa casa señorial, esa casa maravillosa, pretender hacer un instituto allí de psicología, que después le fue arrebatado, la expropiación de la casa, la huida, el exilio, el tener que buscar refugio de otro lado, el que la casa estuviera en el límite entre Alemania Oriental, entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. Es increíble porque cuenta la historia de lo que pasó en ese lugar, que fuera ocupada por la policía, que fuera recuperada, y después ese personaje de Norbert, que es maravilloso. Norbert es uno de los protagonistas más en sombras en la película, pero que te habla de qué
qué está pasando en Alemania, cómo está encarando el gobierno alemán la relación con los judíos, que no solamente la compensa, sino que ha hecho un trabajo en educación, pero bueno, no me voy a meter en esto, pero Norbert es el que muestra esa parte. Y el tercer eje, y además no me quiero olvidar que en la calle Wannsee, unas pocas cuadras de esa casa, tuvo lugar la infausta conferencia de Wannsee, que selló y legitimó la solución final, el asesinato de los judíos. Así que es muy, muy, muy impresionante como símbolo y como cosa en sí. El tercer eje, que es el que conmueve a todo el mundo, porque yo me acuerdo cuando vi el estreno en el cine Gaumont, en la parte en que están hablando los tíos, hubo como en el cine, hubo como una cosa, como una energía que se levantaba, como, ¿qué está diciendo? ¿Qué está pasando? Igual, te digo una cosa, Diana, igual que en el chat. Igual que en el chat que tengo acá, que está hirviendo. Tal cual. Seguro que todo el mundo te va a estar preguntando por esto, porque es lo que a uno le arde, es como que a uno le incomoda, dice, ¿pero qué está pasando? ¿Qué están diciendo estos ahí? Entonces el tercer eje tiene que ver, primero con las tres hermanas, esas tres hermanas que para mí representan las tres formas que los judíos alemanes siguieron viviendo después de la Shoah. Acordémonos que en Alemania la mayor cantidad de los judíos se asimiló a la cultura alemana, felices de poder integrar el mundo de la cultura, del arte, de la ciencia, de las profesiones. Y muchos de ellos dejaron lo judío a un costado como que no era parte fundamental de su identidad. No vivían como judíos, y así fue con la familia de Otto Lippmann y su hija. Entonces las tres hermanas tenemos a Katrin, la primera, la que trae los baúles, que dice, a mí el pasado no me importa, yo no me acuerdo del pasado, no quiero meterme con el pasado. En el otro extremo la tenemos a Irene, casada con Fernando, el venezolano, que niega su identidad judía, que no la reconoce, que no se siente así. Y Fernando, que hace todo ese discurso, que seguramente después hablaremos de esto, acerca de si la madre quería ser judía, si no quería ser judía, bueno, toda esa historia. Y en el medio está Helen, la mamá de Polly, que además es terapeuta. Y la mamá de Polly es la que se pone sobre sus espaldas y sobre sus hombros la reconquista de la casa, pero al mismo tiempo, ella dice en el documental que le resultaba siempre incómodo decir que la conversa. A mí me conmovió mucho eso. Como que ella es la que está más cerca de retomar los hilos de la identidad judía perdida. Entonces, esas tres hermanas, con toda esa discusión entre las hermanas, se abren toda la temática que es muy desconocida para los judíos que no son alemanes, los judíos que vienen de Polonia y los judíos que vienen de otros lugares. No saben cómo se vivía en Alemania. Entonces me parece que lo miran con mucha sospecha todo eso que estaba pasando, pero era muy común, era muy común. Y el que vinieran a la Argentina y no vivieran como judíos, si fueran a la iglesia protestante, y eso, yo conozco más de una familia que ha vivido así, porque está como marcado en la trayectoria de la familia, que mejor no, ¿viste? Que te evitas la persecución, que te evitas el ataque, que te evitas tener que huir otra vez. Entonces me parece, y acá termino, que Polly es una especie de, siguiendo la línea de su mamá de la psicoterapia, es una especie de terapeuta que está juntando como las piezas que estaban ausentes del rompecabezas, y las quiere juntar y armar todo en una pieza con un sentido para ella y también con un sentido para nosotros. Es como que primero desteje toda la trama oculta, vuelve a poner los puntos en la aguja, en la metáfora de tejedora, vuelve a poner los puntos en una aguja para empezar a tejer nuevamente y desandar el camino del olvido que toda esta familia ha hecho. Y esto la junta
con aquel Salomón Isaac del siglo XVIII. Con todas esas generaciones, que es la gran pregunta que abre el documental. Es así. Poli, así es. Ahora volvemos, Diana. Poli, esto lo planteamos como un cine debate y yo quiero proponerte un poco, ponerte a vos a debatir con vos misma, a ver si a vos te pasó esto. Vos al principio del documental, en realidad en ninguna, decís que nunca te relacionaste con una tradición judía, y en tu conversación con tu tío Fernando, vos decís, muy, muy, muy bien parada, le decís, yo no estoy reivindicando el judaísmo, en un breve intercambio de ideas que tenés con él. Sin embargo, cuando yo te escuché decir a vos, decirle a él, yo no estoy reivindicando el judaísmo, yo enseguida pensé, sí, lo estás reivindicando desde el minuto cero de este documental. Por eso quiero ponerte a discutir a vos con vos misma. Puede ser, sí. O sea, yo me estaba defendiendo en ese momento de como una cierta acusación de que yo tenía una obsesión y que lo único que quería hablar era del aspecto judío de mi familia, cuando él en realidad quería hablar de la resiliencia, por ejemplo, de cómo ellos siempre pudieron adaptarse a las circunstancias y salir adelante. Y, bueno, es una discusión, fue una discusión incómoda que se ve en la película también. Puede ser. Yo hoy no sé si diría que en realidad yo lo que quise fue reivindicar el judaísmo en la película. Sí, descubrí un montón de cosas de mi vida, y como dice Diana, también quizás me siento hoy contenta de que eso se transmite en la película y que sea un aporte al sentido común, ¿no? Despeja un montón o interpela acerca de un montón de temas y de interrogantes que están hoy, de los que podemos conversar y que quizás no son tan evidentes, que son todos estos que plantea la película al final, en una historia absolutamente real, que es la historia de mi familia, porque estos personajes no son ficticios, todos existen, las tres hermanas, existe Fernando con su opinión, la opinión de alguien que es totalmente ajeno a lo que puede ser la colectividad judía, o lo que puede ser la historia judía, está todo esto del judaísmo alemán, que sin duda que fue uno de los aspectos de la investigación para mí más sorprendentes también, ¿no? Cuando yo fui a Alemania, porque la película no solo trata mi judaísmo, o qué es lo que hay de judío, o qué es sino también de este judaísmo alemán, que tiene un aspecto tan particular. Como dice Diana, los judíos son de los primeros judíos europeos que celebraron la integración, que dejaron de ser ciudadanos de segunda, como sucedía en el resto de Europa Oriental, para convertirse muy alegremente, finalmente, en judíos de primera, en judíos en personas como los demás, como los gentiles que podían libremente eh, eh, tener profesiones autónomas, poder ser jueces, médicos, comerciantes. Eso se recibió con gran algarabía en Francia, con las leyes de emancipación, ¿no? Y en Alemania después de Francia. Y mi familia representa eso, es la celebración de la integración a ser una persona considerada como cualquier otra y no como un personaje rezagado y de segunda. Yo vengo de esa cultura, de una cultura ya muy integrada, muy laica, muy secular. Son los primeros judíos seculares. Por eso es que mi abuela, cuando viene el nazismo, prácticamente se enteró que era judía con Hitler, con esta locura que sucedió en Alemania en esa época de las leyes de Nuremberg, que decían, no, vos podés ser muy, muy secular, muy laica, muy alemana, incluso hasta podés ser una convertida, porque ya en esa época había muchos que se casaban y se convertían. Claro, pero si sos 6 generaciones para atrás, bueno. Entonces, ahí todo lo que es ese judaísmo alemán está en mi familia también. Y después algo que Diana no comentó, pero Diana incluso conoce mucho porque ella hizo derogar esa ley. En Argentina, en la época de la guerra, en Argentina los judíos no podían entrar.
Y eso es algo que no se conoce mucho, porque todos los judíos, porque hay una colectividad judía muy grande en Argentina, entonces pareciera que Argentina recibió a los judíos con brazos abiertos, pero todos los judíos que estaban escapándose durante la guerra tenían que venir o de forma clandestina o convertidos. Esto es algo más que se superpone a la historia de mi familia, que es la conversión. Ellos se convierten para conseguir papeles para poder escaparse, y para poder entrar en Argentina donde había unos primos, como pasó con muchísimas familias. Entonces se van superponiendo este ocultamiento sobre la identidad, tanto judía como también alemana, porque los judíos alemanes encima tienen el estigma de que son los malos. Mi familia hablaba en alemán, nunca hablaron yiddish, esos hablaban alemán, pero hablaban en la casa alemán, cuando salían hablaban en inglés, porque a ver si pensaban que Por eran las dudas. alemanes, en medio de la guerra, ¿no? ¿Y Bueno, qué todo esto terminó siendo una nube de bóveda que yo fui son velos que fui desentrañando, y ahí está toda esa complejidad. ¿Y qué nos puedes contar respecto de esa escena que nos tiene tan conmovidos a todos? Parece que es como, el pensamiento es un pensamiento muy recurrente. Ahora voy a pasar al chat a leer algunas de las preguntas. Pero ¿qué pasó después, ¿no?, de esa conversación? Porque como en todo recorte cinematográfico vimos un recorte editado. ¿Qué pasó después de esa charla, como vos misma la definís, tan incómoda? Con tu tío, con vos, ¿con qué sensación te fuiste? Yo, entre otras cosas, me siento muy contenta de haber hecho la película, porque no solo, como digo, bueno, es un aporte al sentido común, digamos, y eso le hace preguntar, a mucha gente le hace preguntarse sobre su propia historia, ¿no? ¿Qué sabemos cada uno de nuestra historia y qué nos queda a nosotros de nuestro pasado? Y en particular en estas familias donde hay este trauma tan grande que directamente hizo que la historia no se legara. No sabemos, esto pasó mucho, no solo en mi familia. Hay mucha gente que no sabe que una generación atrás eran perseguidos y que podían morir. Ellos tenían el estigma de muerte en ese momento. A mí me parece, en el caso de mi familia, me da mucha pena que nosotros no supiéramos eso, nuestra generación, mis primos, toda el ala de mi familia de parte de Irene, que además, si mi tía Irene se convirtió en una persona creyente, se hizo católica, de protestante se convirtió al catolicismo, se casó con un católico, vivió en Venezuela, donde hay decenas solamente de judíos, es una comunidad muy chiquita. Para ella los judíos es algo completamente extraño. Por lo cual me da mucha pena, ¿sí? Que ya en esa generación, mis primos no sabían que había un origen judío, así como sí yo lo sabía y lo fui de... Entonces, pero no saber que hay un origen judío es negar es una identidad, una realidad, una historia, y también todo lo que pudimos aprender, y que tenemos mucho para aprender nosotros como judíos, y que incluso podemos contarle al mundo, a los no judíos, que es acerca del aprendizaje que genera la resiliencia, de cómo poder salir, cómo poder seguir viviendo después de haber vivido una persecución, el genocidio más terrible de la historia. Hay mucho ahí para aprender sobre eso. Entonces, que primera generación de personas directamente no sepan que vivieron eso por efecto de lo que comentaba antes, ¿no? Del efecto también de que no hubo una gran imposibilidad por dar legado de esta gente que lo vivió en carne propia. Bueno, acá en el chat hay Entonces, muchas preguntas sobre Fernando, específicamente sobre Fernando e Irene, que son como la mirada por ahí más controversial, ¿no? Mucha gente... ¿Me permitís que diga una cosa antes Sí, de la Diana. pregunta? Porque hay algo que quiero comentar. Cuando vos recordás este comentario que hace Poli de reivindicación de los judíos, ella en la película, en ese contexto, no está reivindicando a los judíos, está hablándole a su tío Fernando, porque el tío Fernando y la tía Irene niegan que la abuela Emily había tenido que emigrar por ser judía, no que estaba reivindicando a los judíos, estaba reivindicando la persecución a los judíos, estaba hablando de esto. Y es muy interesante que el tío Fernando, cuando dice que su suegra nunca le habló de eso, nunca le dijo eso, insiste con eso, que él habló muchas veces y que ella nunca le había dicho eso, él define lo judío únicamente por la fe religiosa. Es decir, si vos no profesás, no ejercitás activamente la fe religiosa, y si no hablas de eso, entonces no sos judío.
O sea que esa es su definición particular, que muchos católicos tienen esa definición de los judíos. Y los judíos nos vivimos peleando porque tenemos 200.000 definiciones, cada uno lo define de otra manera. Pero él lo define solamente así. Esto quería decir nada más. Bueno, hay muchas, gracias Diana, esto que hablábamos de Fernando y de su posición tan cerrada en este aspecto, muchas de las preguntas coinciden en qué es lo que te pasó a vos, qué te pasó en ese momento y qué te pasa ahora también, ¿no? ¿Cuál es tu relación con Irene, con Fernando? No sé si ellos también estuvieron en el bar mitzvah de tu hijo, ¿cómo continúa ese vínculo familiar? Bueno, esa es una escena que duró 3 horas. Como yo digo en la película, fue la primera vez que mi mamá y mi tía se ponían a hablar de la historia familiar. O sea, en ese silencio vivíamos nosotros. Ahí también para mí fue muy sorprendente. No fue algo que no fue algo que se hablaba. Lo que había pasado con la historia de mi abuela, esa historia tan dura que había tenido en Alemania, que su padre murió, que murió su hermano, que vinieron los nazis, que ella se estaba por casar. Bueno, mi abuela, como buena señora alemana, entiendo yo también, con toda esa educación prusiana, mi abuela era una señora de hierro, durísima. Ella no transmitió la emoción del dolor, logró no transmitirlo. Bueno, y ahí tenés a su hija que ni enterada que su mamá sufrió, se fue de Alemania, bueno, sí, es una realidad. Yo como lo vivo no lo condeno para nada, cada uno hace con sus realidades lo que puede. Estamos hablando de una familia que atravesó todo este sufrimiento, atravesó el sufrimiento y logró sobrevivir, ¿no? Yo también entre todos los documentos y las fotos encontré documentos traducidos, visas, sellos, lo que debe haber sido conseguir todos esos papeles para poder irse de un lado para otro. No tenían papel, eran apátridas, Alemania no les daba ningún papel, no les sacaron todos los documentos, bueno, se fueron con esto, con los cuadros, con lo que tenían, y lograron sobrevivir. Bueno, después hicieron lo que pudieron y como pudieron. Efectivamente en la casa no se hablaba de esto, y después el derrotero de cada una, mi tía, como digo, casada con un católico, que el tema del judaísmo era un tema totalmente anecdótico, que entiende, como dice Diana, las religiones desde el lugar de la fe y no desde otro lugar, y toda la diversidad y toda la complejidad que tiene la definición del judaísmo, que una de las acepciones tiene que ver con la fe, pero ni siquiera la mínima, ¿no? Por lo que entiendo yo ahora que consiste el judaísmo. Entonces, es una discusión con gente que no conoce, que no sabe, con todos los prejuicios que suelen tener la gente, o quizás algunos lo leerán con cierto prejuicio antisemita, que puede haberlo. Lamentablemente el desconocimiento, la ignorancia y los prejuicios tienen que ver con esto. ¿Pero vos lo sentiste ¿no? así en relación a ellos? ¿Lo sentiste con un dejo, dejo de antisemitismo? Sí, lo sentí, y para mí, siendo familia mía, fue complejo también, porque yo estaba ahí filmando, y es duro, porque es mi familia, ¿no? Y de hecho, sin duda, a ellos tampoco les gustó cuando se vieron en la película, no les gustó verse en la película, ellos consideraron que era una charla muy íntima, muy familiar, que no tenían por qué estar ahí, que todo el mundo viera lo que ellos pensaban sobre la propia familia. Yo ahí defendí mi posición porque yo no les hice una cámara sorpresa, yo fui con 2 camarógrafos a filmar sobre la historia de mi familia, e incluso se ve que yo estaba entrevistando a mi tía, y mi tío quiso intervenir y quiso dar su opinión. Bueno, entonces está ahí su opinión, esa es su opinión, él se tiene que hacer cargo de su opinión, no creo que ahora piensen en otra cosa, pero probablemente sí ahora piensan, conocen más la historia, conocen más lo que pasó y se hayan quedado con muchas preguntas. En este sentido sí no nos sentís que peleamos, hiciste un aporte. fue un momento que a ellos los incomodó. Claro. ¿Cómo? Perdón. No, digo, en este sentido sentís que sí hiciste un aporte, esto que decís, bueno, ahora conocen la historia, que sigan pensando lo que siguen pensando, no hay por qué pedirles que lo cambien, pero sentís que hiciste un aporte con esta película. Sí, sobre todo
a mis primos, al nenito que se ve que es hijo de mi primo. Sí. Ellos ahora saben que tienen este origen, un origen judío, un origen de familia que estuvo perseguida, con todo lo que uno puede capitalizar, con todo lo que uno puede aprender de haber estado en una situación así. Yo, por ejemplo, una vez se me acercó una persona después de ver la película, un hombre que me dijo, yo soy Kaplun también, me llamo Kaplun, quizás tenemos algo que ver, pero yo soy Kaplun, su familia de San Isidro, muy católico, o sea que yo no soy judío como vos. Dije, bueno, pero Kaplun, vos es que probablemente, Kaplun es un nombre que viene de Kaplan, Kaplun, es un apellido judío. Sí, yo creo que somos judíos, porque yo sé que mi papá se vino de Rusia cuando era chiquito, y él me contó alguna vez que él estuvo encerrado en un armario, y que tenía una hermanita que era una bebita, y que vinieron unos policías, y como la bebita lloraba, la tuvieron que asfixiar, y su hermanita murió. Eso es lo que alguna vez le contó, entonces él tiene una sospecha de que quizás él es judío. El padre vino muy chico a la Argentina, se casó con una señora católica y todos sus descendientes son completamente católicos. Toda esta gente todavía no sabe que vienen de una familia que sufrió mucho para seguir viva, que fue Claro. perseguida y que vivieron semejante tragedia para seguir vivo. Es una pena también, es una real pena que esta gente no haya aprendido de esa enseñanza de la resiliencia, ¿no? Esa enseñanza de lo que es seguir vivo después de vivir semejante tragedia, semejante persecución. Sobre todo también para no llevar en las propias espaldas el prejuicio de lo diverso, de lo distinto. Y eso es lo que yo creo que incomoda mucho en el caso de mi tío Fernando, que él está casado con una persona que viene de una familia que vivió una persecución y que en lo que dice puede sonar algo que tiene que ver con un prejuicio, ¿no? Bueno, esto que decís, Poli, me genera una pregunta para Diana, que dirigió tanto tiempo Generaciones de la Shoah. Esto que cuenta Poli, ¿es el rasgo característico de las generaciones posteriores a la Shoah? ¿Este nivel de negación o de no querer saber demasiado es un rasgo característico de los familiares post-trauma? Mira, hay dos cosas diferentes. Una es la gente que decidió no vivir más como judía, que hay una cantidad de gente así. Algunos, como esta historia que cuenta Poli de este señor que se le acercó, que era chiquitito y que no sabía, pero la gente que sí sabía que era judía y que decidió venir, país nuevo, vida nueva. Entonces decidieron vivir como no judíos para estar seguros, para estar tranquilos, para no ser perseguidos más, porque tenían sobre sí una historia muy pesada de persecución. Yo siempre cuento que cuando yo iba a la escuela, que se enseñaba religión en la escuela pública, mi mamá no dijo que éramos judíos, simplemente no lo dijo. No es que le preguntaron y lo negó, simplemente no lo dijo. Entonces yo tomé clases de religión. Es decir, yo no sabía que a mí no me correspondía. No fui la única, hubo muchas situaciones iguales. Mis padres siempre vivieron como judíos igual, pero adentro de la casa. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a las generaciones, lo que sí suele pasar, pero no solamente con los sobrevivientes del Holocausto, pasa con los sobrevivientes de todos los genocidios. Esto se ha replicado en los distintos genocidios que han sucedido después de la Shoah, que no fue nunca más. Pasaron muchas cosas más después en otros lugares y con otros pueblos, y se produce un silencio de varias décadas. Los protagonistas se callan, no es que se olvidan, no se olvidan de nada, pero lo guardan 30, 40, 50 años. Y en algún momento esto aparece. Bueno, yo tengo toda una reflexión acerca de cuál es la razón, pero no es este momento.
no tiene que ver con que la memoria es dolorosa, del dolor se puede hablar, son otras cosas las que están en juego acá. Y entonces pasa que los hijos, y muchas veces los nietos, son los que toman esta bandera, lo que está haciendo Poli. Toman esta bandera y dicen, bueno, pero acá ¿qué pasó? ¿Acá qué pasó? ¿Yo quién soy? Son los que están como salteándose una generación, y son los que entonces pueden, porque son los que están más lejos de dolor. pueden enfrentar, no sé si el dolor, repito, nos gusta decir el dolor, pero no son cosas distintas que el dolor. Tiene que ver con la desconfianza, tiene que ver con la traición de un Estado, tiene que ver con cosas que te constituyen como sujeto, no solamente con el dolor. O con cosas que te avergüenzan, o con cosas momentos que fuiste despreciado y humillado y nadie quiere recordar esto. Y de pronto para un hijo es más difícil hablar con los padres de esto. Para un nieto es más fácil. Un nieto tiene como un contexto de libertad emocional mucho mayor que el hijo para hablar con los padres. ¿Sí? Bien, tengo muchas preguntas, no quiero que se nos termine el tiempo sin hacer preguntas del chat. Poli, hay muchas preguntas sobre el comprador de la casa, ¿no? Que también Diana lo mencionó como una persona, no quiero decir personaje justamente para que no se mezcle esto de la realidad y la ficción, ¿no? Pero como una persona muy, muy importante en esta historia. Hay muchas preguntas sobre él, sobre si él tiene raíces judías, si es descendiente de nazis, si con la compra de la casa o mantener esa especie de mausoleo quiso redimirse. ¿Cuál es tu mirada, Poli, respecto de ese mausoleo que hay en la casa? Norbert. Sí, Norbert. Bueno, ahí, como comentaba Diana, en Alemania hicieron mucho. Alemania es uno de los estados, por empezar, salió a pedir perdón al mundo. O sea, lo que hicieron en esa época dejó traumatizada a toda la sociedad. Repararon mucho en sus propiedades a los judíos alemanes, hicieron, o sea, el Estado moderno alemán, a diferencia, por ejemplo, del Estado turco en relación al genocidio armenio, se hizo cargo de lo que sucedió y fueron encontrando las maneras de ir reparando. Pero también la huella, la marca que dejó en la sociedad es interesante. Ellos tienen programas muy importantes de educación en contra de la discriminación. Tienen todo un año, por ejemplo, en los secundarios, de trabajo especial sobre lo que fue el Holocausto, lo que fue el nazismo. O sea, hablar con cualquier alemán, saben perfectamente, conocen muy, muy bien la historia y todo lo que sucedió. Muchos también llevan la culpa, y la culpa de esa atrocidad, ¿no? Porque todos los alemanes se preguntan qué pasaba con sus propias familias durante la época del nazismo. ¿De qué manera apoyaron ese genocidio, esa edificación del mal, ¿no? Ser alemán, hay gente que aún hoy no pisa Alemania, no quieren entrar, no quieren pisar, mucha gente sobre todo de la colectividad judía. O sea que el peso de todo lo que sucedió ellos lo viven de una manera. No hay alemán que no puede, que sea neutral frente a ese suceso. Y muchos tratan de encontrar el modo de reparar, de hacer algo, de dar su granito de arena para reparar eso que pasó. Es el caso de Norbert. Norbert sabe muy bien que compró la casa que construyó un señor judío alemán que se tuvo que ir, que murió y que toda su familia tuvo que partir de Alemania. Y quiso, restaurando la casa también, reparar esa historia, encontrar la manera él de apoyar y de reparar ese sufrimiento. Y por eso también hace un museo, porque para él no es una casa cualquiera. Cuando la gente entra, él les cuenta a quién pertenecía la casa, les habla de Otto Lippmann, les habla de la historia de la familia de Otto Lippmann, les muestra las fotos, pero es un personaje muy alemán, Norbert. Hay muchos alemanes que, sobre todo también alemanes de la tercera generación, que han hecho eso, ¿no? ¿Seguís teniendo vínculo con Norbert? ¿Tenés un vínculo con él? Mucho, sí, es un amigo, es un amigo, sí. Y además tiene este acto tan generoso
de hacer, siempre cuando nosotros vamos, alguno de mi familia nos abre la puerta diciéndonos, sentite como en tu casa, es la casa de tu abuelo, sentite como en tu casa, y nos hospeda ahí, y yo fui para la película 3 veces a filmar, y fui con camarógrafo, y nos hospedaba a mí y al camarógrafo, como empatizando mucho con lo importante que puede ser para nosotros vivir en esa casa, que además sin duda tiene muchísima connotación, porque era la casa de mi familia, ¿no? Mi bisabuelo, que está en la última toma de la película, está enterrado a pocos metros. Otto Lippmann está enterrado allí en un cementerio del pueblo. Así que, como les decía también, no solo es esta búsqueda de la historia judía, es una búsqueda de la historia judía alemana, y alemana también. ¿Qué hay de mi identidad alemana? Que hay mucho, ¿no? Son siglos de mi familia, de mis antepasados viviendo ahí. Una cultura que en algún momento abrazó mucho el judaísmo, como digo, uno de los primeros países que le dieron las leyes de emancipación a los judíos, y que reconocieron a los judíos como gente que no discriminaba. Tengo una pregunta acá en el chat, otra de las tantas, voy a ir tratando de hacer lo más posible. Vivi te pregunta, hoy, ¿cuán cerca estás vos del judaísmo? Bueno, yo me gusta el judaísmo, me interesa mucho, es un tema que me parece fascinante, son 5000 años de historia, me siento judía, es una de los aspectos de mi identidad. Tengo múltiples identidades, no solamente soy judía, soy argentina, soy mujer, soy española, o sea, también me parece, y esta quizás es tema de otra película, yo no estoy de acuerdo con el repliegue identitario, ¿no? O el repliegue comunitario. Yo soy judía y nada más que judía, y me junto solamente con judíos, y reivindico el judaísmo. No, me encanta tener este aspecto mío, es parte de toda mi historia familiar. Me parece fascinante estudiar el judaísmo, es estudiar filosofía del mundo. Me gusta mucho la discusión que hay sobre el tema del judaísmo. Me gusta muchísimo el reformismo judío, por ejemplo, pero es un aspecto más de mi existencia. Y tu hijo, y acá también la voy a pedir a Diana también que haga su mirada. Poli, tu hijo, esa pregunta tuya entonces de la necesidad, del por qué tu hijo 8 generaciones después, 7 generaciones después, se le enciende algo y decide sentarse y decirte, mamá, quiero hacer mi bar mitzvah. ¿Pudiste descubrir qué fue lo que pasó ahí en el medio? Yo creo que él también en algún lugar es una identidad que él quiso abrazar, un aspecto de él que quiso también tener, ¿no? Y asentarse en ese lugar de, bueno, yo soy judío. Nosotros, esto es una pregunta que me hacen bastante, quizás fue una propuesta del guionista Esteban Student, y fue es un gancho narrativo, el bar mitzvah de mi hijo, ¿no? ¿Por qué mi hijo hizo el bar mitzvah? En la vida real lo hizo porque también tiene un padre, mi marido, que es judío, porque yo tengo mi cuñada que vive en Israel, ya fuimos 2 veces a Israel y él ahí se enganchó. Él siempre supo que era judío y se le ocurrió a los 13 años, como su primo, hacer su bar mitzvah. Y a mí me gusta también, y también me gustan las tradiciones, y trato de aprender sobre las tradiciones, de poder hacer las fiestas, de poder hacer pesas, estoy aprendiendo, y me gustan, es algo que me gusta. Una cosa más es que yo encontré entre los documentos de mi familia, encontré un árbol genealógico que tenía en puño y letra mi bisabuelo, Otto Lippmann. Esto es algo muy alemán, descubrí yo, tener árboles genealógicos. Los alemanes buscan al abuelo, tío abuelo, no. Y ese árbol genealógico llega al siglo XV. El primero que aparece en el árbol es un rabino del 1470, y era un gran rabino de Padua, y el hijo era otro gran rabino de Padua, y el nieto es un gran rabino de Venecia. O sea que yo descubro que además pertenezco a un linaje de grandes rabinos.
bueno, me parece fascinante, no sé, estoy fascinada como digo, con este aspecto que se me iluminó Claro, es que de mi claramente vida y no, de la vida de antepasados. es que me imagino que no te podés quedar, digamos, este no puede ser el final, ¿no es cierto? Me imagino que ya estarás pensando en otras producciones que tengan que ver, porque es como una historia muy enorme para guardártela y ya está. Sí, ahora estoy pensando, estoy haciendo otra historia que conoce Diana. Diana también escribió sobre esa historia, no voy a decir más, pero es Ah, sobre no, no, es no una vale, pero historia algo. sobre el antisemitismo, que también es un tema muy interesante que a mí me interpela mucho, ¿no? ¿Qué es el antisemitismo? ¿Por qué el antisemitismo? ¿Por qué a lo largo de toda la historia de la humanidad el antisemitismo? ¿Por qué los judíos han sido siempre estigmatizados y perseguidos? Eh, bueno, ¿por qué? Y hay una historia, una persona que condensa mucho esos temas, ¿no? Así que ahora estoy trabajando sobre una película sobre esta persona y probablemente salgan algunas respuestas sobre eso. Tenemos acá una pregunta que dice cómo fue la repercusión internacional de la película y si la estrenaste en Alemania. Sí, la Pregunta estrené en Vanessa. Alemania. Sí. Me hubiera encantado ir, la estrené en un festival que se llama Festival Doc München, especializado en documentales en Múnich. Yo quería viajar, iba a viajar con mi madre también, y lamentablemente con el tema de la pandemia no pude, pero se hizo el festival online, o sea que Ah, la película la vieron en Alemania. Eh, sí, yo quería hablar con la audiencia, con los alemanes, porque finalmente los alemanes se iban a encontrar con una historia de alemanes, una historia de alemanes que tuvieron que abandonar Alemania, perseguidos. Y bueno, yo argentina, que no hablo alemán, por ejemplo, también para ellos seguramente les genera un montón de preguntas, ¿no? Diana, Y después, perdón, y presenté también la película en un festival de cine judío en Miami, y ahí a los judíos americanos les resultó también muy interesante. Pues es una historia de familia, una claro. historia de inmigrantes, no solo los judíos, ¿no? Es una historia de familia. ¿Y Sí, qué sí, hace uno absolutamente con el pasado identificable. de la familia? ¿Qué hace uno con las historias del pasado? Diana, vos, qué rescatás de estas tres mujeres que presenta la película, que tienen estas tres miradas tan diferentes? Mira, habría que ahondar un poco en lo que yo dije. Rescato que cada una está representando un aspecto de lo que ha vivido esta familia, y además un aspecto de lo que hemos vivido todos. Y eh, la que a mí más me conmueve, la que más me conmueve es Irene, porque Irene, que se empeña tanto en negar, que recién cuando hablábamos de Norbert y de la casa y de todo lo que él hizo por la casa, Irene dice, bueno, yo no me pondría a averiguar en esta casa quién vivió antes y cómo fue antes. Como está tan empeñada en negar lo que pasó, que no se da cuenta que está hablando de otro nivel, que no es lo mismo esa casa en la que ella vive en Madrid, creo, que aquella otra casa que porta esa historia tan, esa historia que atraviesa el siglo XX. La casa donde ella está en Madrid seguro que, no sé, a menos que vivió alguien ahí republicano que fue matado, vaya a no saber, capaz que también tiene una historia esa casa también. Pero me conmueve muchísimo esta mujer, cómo se empeña en yo no fui, yo no estuve, mi mamá no fue, me hace acordar a los chicos que hacen así, dicen yo no estoy, como, como que con el solo hecho de negar no está. Y me pregunto, ¿qué va a pasar con este chiquito Sebastián, que se sabe el Padre Nuestro tan bien, pero que también tiene ese árbol genealógico en la pared, en donde sabe que tiene antepasados judíos? ¿Qué va a pasar con Sebastián cuando sea un poco más grande? Y cuando empiece a hacerse las preguntas que se hizo Poli y que la estimuló Nicolás. Entonces,
creo que tiene que ver, si me permitís, tal vez con gran parte de la historia judía a través de los siglos. Es decir, hubo judíos que se fueron abriendo, que fueron, ¿no? Que fueron, las ramas se fueron separando, y se fue perdiendo en la negrura de los tiempos, y entonces sus descendientes, como este Kaplún que se encontró Poli, sus descendientes no saben que sus familias fueron judías en alguna vez. Están mostrando toda esa cantidad de judíos que se abren de la cosa judía, y también están los otros. La hermana que trae el arcón, que dice que no le importa, pero ella trae todo. No le importa, pero trae todo. Pero lo trae, claro, no abandona su historia. ¿Cuántos judíos hay así? Que no me importa, que no sé, pero tienen encima todas las fotos y toda la historia. No la quieren ver, pero la tienen ahí. Y está la otra, está Helen. Esta Helen que es la que peleó por la casa, sola, porque las hermanas no la apoyaban, y que fue la que tiró de ese carro, no desde los judíos, sino desde reconstruir la historia del linaje familiar, que obviamente y forzosamente incluye a los judíos, ¿no? Poli, ¿fue una revancha para tu mamá el tema, una revancha en el buen sentido del término, el tema de haber recuperado la casa? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo recordás ese momento en donde le dieron esa noticia? Sí, tardó 10 años. Tardaron 10 años. Mi tía mayor también apoyó mucho, y fue la que también financió la recuperación de la casa. Porque fue que también había que financiarla con abogados en Alemania. O sea, fue duro, arduo. Duró 10 años porque aquellos que le habían, los descendientes de este nazi que le había expropiado la casa a mi abuela, también se presentaron como damnificados después de la apertura del muro. Ellos también les expropió la casa, la Alemania comunista, a ellos, que ya eran los dueños, y se presentaron a reclamar por la casa. Entonces durante 10 años hubo un litigio. Yo lo cuento en la película. La prueba que tenía mi familia eran las fotos de familia frente a la casa, porque no había un título de propiedad, era de esta familia Lippmann y la foto frente a la casa que hicieron que ellos demostraran así que les había pertenecido y que se las habían expropiado también. Ahí la historia jugó a favor, porque bueno, ¿en qué año te fuiste? Era judía, entonces bueno, echaron a Otto Lippmann de la Gestapo, bueno. Entonces los primeros damnificados eran de esta familia judía, y por eso el Estado alemán les dio la casa a ellos. Y fueron, sí, 10 años de mucho idas y venidas, y para mi familia fue la posibilidad de volver a la casa de mi abuela. Mi abuela no pudo volver a su casa después de 50 años. Y sus descendientes tampoco, no pudo volver a eso, ¿no? A su barrio, a su casa, sé que fue muy emocionante para ellos, y de hecho yo ahí, cuando vos me preguntabas, bueno, si fue el bar mitzvah o fue el descubrimiento de las fotos, yo creo que el primer puntapié, lo que a mí, si hago memoria bien, la primera toma que yo hice sobre la película fue cuando se recuperó la casa, que fue hace 20 años, y yo ahí fui a Alemania a conocer la casa y a filmar. De hecho fui con un camarógrafo. Pasa que después eso quedó ahí y lo retomé ¿Vos con el fuiste con un camarógrafo? Esperá, no puedo dejar pasar este detalle. Entiendo que vos tenés una mirada cinematográfica de todo porque es tus estudios, pero fuiste a ese lugar con un camarógrafo, o sea, ya tenías pensado en que esto Sí, tenía que ser documentado. sí. ¿Y qué sentiste cuando entraste? ¿Fue con tu mamá? ¿En ese momento fuiste con tu mamá Sí, también? ella había ido antes con sus hermanas a hacer todos los Ajá. papeles, y yo cuando se recuperó la casa fui con un camarógrafo a conocer la casa y a filmarla, y a entrevistar a la gente de la zona, entrevisté a todos los vecinos. Era toda una parte que se anexaba a Alemania, que por primera vez los occidentales podíamos entrar. Todo eso era Alemania comunista. Y a preguntarles cómo habían vivido todos esos años. Hubo una persona que hizo una tesis doctoral sobre Otto Lippmann, lo entrevisté también. Estuve unas 3 semanas filmando. Y siempre tuve la idea de que yo quería hacer algo, iba a hacer alguna película con esto. También siempre pensé en filmarla a mi abuela y no tuve la oportunidad, algo que lamento mucho.
Eh, pero sí, y fue algo que quedó ahí. Yo tengo una productora, estudié cine, o sea, tengo la idea hace tiempo de hacerlo. Pero después no, justamente porque la vida, porque tenía que trabajar, porque los hijos, porque no tenía el tiempo de hacer la película sobre la historia de mi familia. Y después ahí sí me decidí a hacerlo. Nos está quedando poquito tiempo, pero quiero preguntarte el tema del desarraigo, ¿no? Que es un tema que también es un gran tema que sobrevuela esto de ciudadanos del mundo o no soy de aquí ni soy de allá. ¿Te pasó a vos alguna vez? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Pensaste en irte a vivir a otro país con todo este background de historia familiar? ¿Cómo lo sentís el tema del desarraigo? Yo ahora también entiendo, es parte de la historia judía, ¿no? Hay una definición por ahí que leí que el judío no se siente en su tierra solamente más que entre los suyos, que la tierra es el amor de su familia. O bueno, las historias del judío errante, o sea, el estigma del judío que a cierta generación tiene que agarrar sus cosas y salir, eh, porque es perseguido. Sí, yo soy finalmente primera generación en Argentina. Mi mamá nació en Egipto. Mi mamá vino a Argentina cuando tenía 10 años. Eh, También, así brevemente, pero yo soy Martínez, por el lado de mi padre, soy cristiana, laicos también, pero de origen cristiano, eh, españoles, gallegos, y de casualidad, con el tema de que los españoles están resarciendo a los judíos sefaradíes con la nacionalidad, hablando con un gestor, porque a raíz de lo del árbol genealógico yo veo que es rabino de Padua, y digo, quizás mi familia yo pienso que son askenazis alemanes, pero puede ser que sean sefaradíes que estaban escapándose de España. Y hablé con un gestor por el tema de la nacionalidad española, y no me parece casual, o sea, los judíos siempre estamos buscando papeles, ¿no? Eh, y, le dije, mira, encontré este árbol genealógico, quizás yo puedo aplicar porque tengo esta prueba. Me dijo, no, es una prueba muy antigua. Bueno, muchas gracias. Y cuando estaba por cortar, me dice, ¿y del lado de tu papá? Me dijo, no, mi papá somos gallegos, cristianos, no. ¿De qué apellido? Martínez. Ah, los Martínez de Galicia son considerados por la genealogía sefaradí judíos sefaradíes, convertidos. Son aquellos que se convirtieron en esa época para seguir viviendo en España. Después tienen siglos de cristianismo. Pero los Martínez, cuando uno les dice a los sefaradíes en España el nombre Martínez, sos judío. Y de Y hecho ahí yo estoy empezaste a haciendo los escribir otra vez. papeles. Entonces tengo doble estigma de persecución de judaísmo de los dos lados. Así que en relación a esta pregunta tuya, el estigma del perseguido, ¿no? Y por eso me parece tan importante y ahora tengo ganas de investigar sobre el antisemitismo en profundidad. Diana, para que vayamos cerrando, esto que dice Poli del estigma, que es un tema que vos lo tenés tan masticado. En estos días escuché a alguien que trabaja desde hace muchos años en la comunidad decir una frase que me caló muy hondo y me gustaría tener tu mirada, creo que tiene que ver con lo que dice Poli. Esa persona me dijo, hablando de todo esto del Zoom, ¿no? Venía a colación de lo que nos está pasando ahora con la digitalidad y que todos somos digitales y que las instituciones son digitales. Esta persona me decía, es que los judíos somos el pueblo del software, no del hardware. No importa cuál es la plataforma, no importa cuál es lo hard, lo importante es el soft, es el contenido, y con el software nos vamos a todos lados, como dice Poli, errando. ¿Qué pensás? Que es una forma de verlo. Hemos sido así, es cierto, pero desde que existe el Estado de Israel ya no somos más así. Ya ahora el Estado de Israel es un hardware. Los que no estamos en Israel es porque no queremos estar en Israel. Y además yo y muchos de los judíos, todos los judíos que conozco, me siento tan argentina como judía, a pesar de que nací en Polonia. También me siento polaca, o sea que coincido con Poli en la múltiple identidad. La errancia, el mito del judío errante, tiene que ver con el judío perseguido y con el antisemitismo.
que no es de toda la historia de la humanidad ni de toda la historia del pueblo judío. En realidad todo esto empezó en el siglo IV con el reinado de Constantino en Bizancio, que ahora se llama Constantinopla, que fue el que estableció que el catolicismo es el Estado. Entonces, a partir de ahí, la Iglesia empezó a trabajar el tema de los católicos y los judíos como amigo y enemigo, como el otro con quien no me tienen que confundir, el otro que representa el mal, que representa lo diabólico. Empezó ahí, recién en el siglo IV, o sea, bueno, hace bastante, hace 16, 17 siglos. Y sí, creo que el siglo XX es el que puso el punto final a esta idea de la errancia judía. Ya no tenemos que escapar más, especialmente después de la Segunda Guerra, que fue la última vez que nos tuvimos que escapar. En este momento hay un consenso universal de todos los gobiernos de que el antisemitismo debe ser erradicado. Esto no quiere decir que no sea ejercitado por algunas personas, sí, porque es un sentimiento muy arraigado en Occidente. Me acuerdo que Pilar Rahola decía que Europa no sabe cuánto de los judíos constituye la cultura y el espíritu europeo. Pero lo que sí Europa ha hecho es invisibilizarlo. Es como que los judíos nunca estuvo. Y forma parte de las raíces del tronco y de las ramas de la cultura europea, y nosotros somos descendientes de la cultura europea, obviamente. Así que eso, ya no me acuerdo qué preguntaste, pero me fui yo por las ramas. Te pregunté sobre el antisemitismo, porque vos decís hay un consenso, okay. Hay un consenso internacional sobre que el antisemitismo, sí. sobre la valoración en relación al antisemitismo, pero por el otro lado, Poli dice, estoy escribiendo un guión sobre el tema, con lo cual mucho consenso, pero si todavía necesitamos seguir escribiendo guiones sobre el antisemitismo, estamos como en una triste realidad. Así es. Yo quiero agradecerle muchísimo a las dos. Miren, tengo un montón de mensajes que lamento, no los voy a leer porque aparte la gente escribe además, muy largo. Algo más en relación a esto que decís, y Diana, coincido en esto del consenso universal y la aceptación del Estado de Israel y la tranquilidad que puede dar la generación del Estado de Israel. Pero el rebrote que hubo del antisemitismo en estos últimos 10 años en Europa, en Estados Unidos, es, de nuevo, bueno, y el éxodo también que implica, ¿no? Sobre todo para los judíos europeos, de nuevo, la profanación de las tumbas. Pero por eso, la diferencia que hace en este momento es que tienen a dónde ir. Claro. Tenemos a dónde ir. Es decir, hasta hace 70 años no teníamos a dónde ir. Pero claro. Está clarísimo, está clarísimo lo que decís. Hay un lugar, pero la idea no es escapar hacia ese lugar, sino llegar por convicción. Educar contra la discriminación. Educar contra la discriminación. No, pero también escapar, si hace falta escapar, ¿viste? Acordate que lo primero es vivir. Entonces, si hace falta, nos rajamos todos para ver qué tal. Espero que no. No vamos a llegar a ese momento, si Dios quiere, y la humanidad aprende algo de todo esto que estamos viviendo. Bueno, les decía, a las dos, tengo un montón de mensajes que muchos con diferentes palabras dicen lo mismo, es un lujo escucharlas, es un placer escucharlas, gracias por esta tarde. Bueno, miles de mensajes, muchos en serio, así que siéntanse, se los paso, se los cuento. Les quiero agradecer a las dos en nombre de CISAB, del Departamento de Cultura, por regalarnos esta tarde para pensar, para debatir sobre estos temas, y a vos, Poli, especialmente por regalarnos esta película que nos hizo pensar mucho, y en definitiva también esa es una de las misiones del cine, ¿no? Enfrentarnos a diferentes historias, tratar de identificarnos para bien, para mal, y pensar, poder ser críticos. Así que con mucho placer esperamos tu próxima producción, y te vamos a esperar también en CISAB para que más allá de este Zoom y esta digitalidad, tanto vos como Diana puedan venir a nuestro espacio, a nuestro bello microcine, y volvernos a encontrar y darnos un abrazo. Gracias a todos. Yo quiero agradecer a CISAB, y además quiero resaltar que solo una obra como las dos películas de Poli, estos dos documentales,
hechas con la sensibilidad y con esa vena artística que tiene ella, puede calar tan profundamente y hacernos pensar tanto. Muchas gracias. Te dejamos la palabra a vos, Poli, para que te despidas. Bueno, no, muy agradecida por la invitación, un lujo para mí, un placer. Es la primera vez que comparto también con Diana una reflexión sobre estos temas. Muchas gracias por tus preguntas y por esta posibilidad, Silvana y Sisab. Y para mí, sí, yo también hablo de esto como espectadora, ¿no? Más allá de lo que pude hacer como realizadora con esta historia, a mí me interesa mucho también conversar sobre estos temas. Así que un gran placer. Bueno, Bienvenidos a estos espero que espacios. nos veamos. Muy buenas noches Gracias a a todos. todos. Gracias, Diana. Gracias, Poli. Hasta la Gracias a próxima. todos.